Apocalipsis 9, voy a leer del 13 al 16 nada más. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los ángeles era 200 millones. A manera de introducción, vamos a ver, lo que vemos aquí es la plaga de la guerra, o sea, las mismas guerras son vistas como una plaga. Lo mismo hemos estado viendo con los otros paralelos, y eso lo voy a mencionar porque acuérdense que lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis es la misma historia narrada 7 veces. El libro de Apocalipsis tiene 7 paralelos donde nos presenta la batalla que se inicia en Génesis 3 entre Cristo, declarada por Dios al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa batalla, esa guerra que comenzó en Génesis, que Cristo derrota a Satanás en la cruz, y vemos que en breve lo aplastará completamente. El día de Satanás será aplastado es cuando uno tenga más relación con el pecado. Entonces, esta misma guerra, para que no se confundan, porque en este texto se confunden muchos, porque mientras que vemos una guerra realmente literal, guerras literales, claro, dirigidas espiritualmente tanto por Dios, y están involucrados los ángeles buenos y malos, pero aquí muchos espiritualizan el texto. Y en la trompeta pasada, que no deberían de espiritualizado, ahí lo literalizan. Allá ven aviones, donde allá era una guerra espiritual de demonios, torturando a las mentes de las personas, esclavizándolos. Y aquí donde realmente si es una guerra, siguen viendo espiritualidad, y por eso es el punto de aclarar este punto. Para eso vemos los paralelos, por ejemplo, con los 7 sellos, que fue el segundo paralelo. En Apocalipsis 6 vemos cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente, que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder. Aquí vemos el poder de Dios, la soberanía de Dios, usando tanto ángeles buenos como malos. Dice, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Esto es guerra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, para que no haya duda. Así que aquí vemos guerra. Estamos hablando, vemos también con las 7 copas, que es el paralelo 5. Vemos en Apocalipsis 16, 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. La misma ubicación geográfica, la misma guerra. Dice: y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí vemos involucrada. La guerra siempre tiene que ver con reyes, ya que son los que hacen la guerra. Y aquí con las 7 trompetas, que lo vemos en este texto, pero también lo veremos en el último paralelo de una forma más clara, y es el que más me interesa porque involucra a alguien, a un demonio que tiene nombre. Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, y aquí fíjese qué claro está, este tiempo, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será atado de su prisión, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser desatado Satanás? Cuando Cristo regrese, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, dice, y saldrá a engañar a las naciones. Satanás está atado para que no engañe a las naciones, hermanos. Entonces este es el tiempo de salvación. Ahora es el momento donde el evangelio puede ser llegado a todas partes. Dice, en ese sentido es que está atado. Dice, para que no engañe a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Dice, a Gog, y aquí están los nombres, y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales son como la arena del mar. Aquí está la multitud de la guerra. Así que el origen de las guerras, esta es la parte espiritual, las pasiones desordenadas, dirigidas por corazones no regenerados. Nuestra primera lucha es espiritual, como nuestro texto de apoyo, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta realmente es nuestra guerra.
¿Están involucrados reyes? Sí. ¿Están involucrados soldados? Sí. Hombres, sí. Pero la guerra realmente es esta. Así que solo los creyentes tienen en orden sus emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, dice Santiago, ¿de dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? Son de nuestras pasiones. Emociones, las pasiones están desordenadas. ¿Y por qué? Porque la mente no está regenerada. Nuestra mente, todo comienza con nuestra mente regenerada. Tenemos la mente de Cristo. Esto llevará a que nuestros sentimientos, nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón porque Él mana la vida. La mente de Cristo dirige al corazón a que las emociones sean correctas y a los sentimientos sean correctos, perdón. Esto hará que las emociones nunca estén desordenadas. Nuestras emociones estarán dirigidas a la palabra de Cristo. Y eso, todo lo contrario, guerra, conflicto y nada de paz. Así que esto como introducción. El bosquejo. Los 4 ángeles de las guerras infernales. Están involucrados los 4 ángeles como primer punto. Segundo punto, características de este ejército destructor. Y el último punto es la causa final de las guerras, la idolatría. Corazón desordenado, corazón inquieto. Comenzamos. Los 4 ángeles de las guerras infernales. Apocalipsis 9, versículo 13. Este es el segundo ay. Dice, el primer ay ya pasó y fue devastador. Vimos lo que se provocó. Una guerra espiritual donde Satanás esclaviza a los hombres de una manera espantosa, a tal manera que llegan a suicidarse. Se suicidan por el alcohol, por las drogas, por los deseos descomunales, por la adicción a los juegos, por tantas cosas que Satanás tiene y tantos frentes para destruir, y qué terrores está causando. Por eso fue un ay. O sea, los 4 primeros ángeles que causaron un daño a la ecología, a la tierra, al mar, eso estuvo cruel, pero no como el quinto ay. Pero este es el sexto ay, que también es muy destructivo para la humanidad. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Aquí vemos un ángel cuando dice tocó la trompeta, es un ángel el que da inicio a este próximo juicio. Dice, y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel. Así que un ángel le abre la introducción y le dice al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Un ángel desatando a otros ángeles, ¿me entienden? Mucha mención de los ángeles aquí en el libro de Apocalipsis. El río, prácticamente aquí, el río Éufrates, lo tenemos que ver de una forma simbólica. Siempre se figuró como el límite del bien y del mal. En el Antiguo Testamento siempre tenía la división de la tierra gloriosa y los enemigos de Dios. O sea, por eso siempre tiene una participación. Entonces siempre tenemos que ver la parte espiritual. El Salmo 72:8 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, como poniendo una división. Dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo, como la serpiente, hablando de una derrota. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número 4 significa el impacto mundial. O sea, habla de los 4 puntos cardinales. Siempre está identificado en Apocalipsis con algo de consecuencias catastróficas, un impacto mundial, como resultado evidente por la destrucción que estos ángeles inducen. Como lo vimos con los sellos en Apocalipsis 7. Después de vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que esta primera plaga, como vimos en los primeros sellos, tenía un impacto mundial con la ecología, contra las naturalezas, ¿verdad? Como el mar, la tierra, pero de impacto global. O sea, eso significan 4, o sea, el alcance del impacto. El versículo 16 dice, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aquí
vemos la mención de millones en las Escrituras, que no es muy común, pero vemos una cantidad muy grande. Vemos esto mismo en el quinto paralelo, Apocalipsis 16, versículo 12. Así que vemos que aquí una cantidad de millones de soldados dirigidos y orquestados perfectamente por ángeles buenos y malos, millones. Así que vemos en el 16, 12 dice: el sexto ángel derramó su copra sobre el gran río Éufrates. Otra vez, ¿ves aquí la diferencia? Dice, y el agua de este se secó. Aquí está el simbolismo, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, aquí vemos la otra parte de donde viene el ataque. Esta guerra tiene una característica importante, no es una guerra cualquiera, es una guerra de países paganos, de pueblos que normalmente no conocen al Señor, contra el pueblo de Dios. En aquel tiempo se daba contra Israel todo el tiempo, contra el pueblo, la ciudad gloriosa, como lo vamos a ver. En este tiempo se da contra los países que más santos tienen o que albergan la mayor cantidad de creyentes. Aquí vemos a la misma Trinidad impía en este capítulo 16, involucrada en estas guerras contra el pueblo de Dios. Y esta Trinidad impía va a ser muy importante que la conozcan para que puedan entender el libro de Apocalipsis. En esto vemos nosotros que Satanás imita a Dios. Dios se presenta como un Dios trino, Satanás se presenta como un Dios trino, hace las mismas cosas y ya lo vamos a explicar en algún momento. Aquí vemos en el 13, Cristo es rey y él también pretende ser rey. Y aquí vemos, dice, y vi salir de la boca del dragón, este es Satanás, y de la boca de la bestia, esta es la que parodia al Hijo como rey, y de la boca del falso profeta, el que parodia al Espíritu Santo, como dice, parece cordero pero habla como dragón. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿A dónde van? Dice, pues son espíritus de demonios. Es el control de Satanás, que hacen señales en la parte como engañan religiosamente, pero aquí en la parte de la guerra, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una de las cosas por las que es difícil encontrar al anticristo en la Biblia, vemos a los reformadores diciendo, es el papado. Salieron de nosotros, eran de nosotros, se sentará en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios, y tienen razón. Pero vemos en los estudios más serios diciendo, no, el anticristo se trata de un rey, de una cabeza de un imperio, ya que es claro, lo explica Daniel y lo explica el Apocalipsis, de que se trata de cabezas de un imperio. Nabucodonosor era uno, ¿verdad? Vemos los medos y los persas, vemos en el caso del imperio griego, que Alejandro era otro, y luego lo vimos nosotros con Roma. Entonces, ¿quién tiene razón? Los dos. Los dos, porque Satanás no solo está imitando el oficio de rey, también el de profeta y sacerdote. Así que los dos, que ya lo explicaré mejor en el Apocalipsis 13. Por eso es lo que estamos viendo aquí, que los reyes están involucrados en esto, pero es mismo Satanás, ¿me entiende?, en esta situación. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se trata de la misma área geográfica, área de destrucción. Lo mismo vemos en el último paralelo progresivo, Apocalipsis 27. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Otra vez, vemos este tiempo, dice, y saldrá a engañar a las naciones. ¿Para qué está atado? Para que no engañe a las naciones. Aquí sale a engañar a las naciones, ¿verdad? Dice, que están en los 4 ángulos de la tierra. Ya vimos que los 4 ángulos de la tierra es de un impacto mundial. Dice, a Gog y a Magog. ¡Wow! ¿Qué está haciendo aquí los hijos de Jafet? Gomer y Magog. Aquí su nombre agregado como Gog, ¿verdad? Es que eran príncipes soberanos de Mesec y Tubal, sus hermanos, eran príncipes. Así que Satanás está involucrado con los reyes de la tierra, a fin de reunirlos. Los espíritus inmundos a manera de rana salen del diablo y congregan a los reyes, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí habla de 2 millones, de millones. Veamos esta misma guerras ilustradas y profetizadas en el Antiguo Testamento, y esto nos va a ayudar mucho
Ahora, ya les explico aquí, pero yo los voy a llevar a la maqueta de las ilustraciones, al Antiguo Testamento, para tener un panorama de lo que estamos viendo aquí. Vamos a ir a lo primero que tenemos que pensar, de dónde estos nombres, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos de Jafet. Gomer, que se menciona solo como Gog, y Magog, que es Gog, y luego Madai y Javán, Tubal y Misec, que por eso se llama príncipe soberano de sus hermanos y Tiras. Y los hijos de Gomer, que es importante más que nada, dice Askenaz, Rifat y Togarma, porque dice de la casa de Togarma. Entonces esto es importante por lo que vamos a ver ahorita. Primero, en Segunda de Reyes 6:14, la palabra de Dios dice: entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros, un gran ejército. Esto que les voy a mostrar aquí, hermanos, es para mostrarles que en las guerras, ¿verdad?, ilustrarles y mostrarles, están involucrados hombres, soldados, sí, muchos soldados, pero no están solos. Ni los buenos ni los malos están solos. Dice, aquí por eso dice, y carros, dice, y un gran ejército. Estoy hablando del contexto de Eliseo. Eliseo le está mostrando al rey de Israel, cada vez que los asirios vienen, que Siria viene a atacar, y le dice, siempre que tenía una estrategia el rey de Asiria para atacar al pueblo de Israel, Eliseo le decía, el rey de Asiria te va a atacar así y así. Y aquellos se prevenían. Y venía otra vez otra estrategia, y él le decía, hasta que dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí hay algo. Dice, no, dice, hay un traidor. Dice, no, mi señor, no hay un traidor, sino que ellos tienen un profeta que le dice todo lo que le dice a su rey, todo lo que usted piensa, aún en la recámara, aún en sus sueños. Entonces el rey, ya que sabe quién es la persona, manda por él a todo el ejército, vayan por él, por Eliseo. Mandó todo un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, dice. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad para levantar a un hombre, a Eliseo. Pero no era cualquier hombre. Entonces vemos aquí, dice, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Como vemos, los caballos siempre involucrados en las guerras como instrumentos los más sofisticados de guerra. Dice, entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Oigan estas palabras, porque más son los que están con nosotros. Y no solo eso, hermanos, más son los que están con nosotros. ¿Quiénes estaban con ellos? Ahorita lo van a ver, pero lo más sorprendente es esto, que los que están con ellos. Wow. O sea, así que ese ejército todavía no venía solo. No. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Quiero que él vea lo que yo veo. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró. He aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles involucrados para proteger a Eliseo. Pero también con ellos había ángeles caídos protegiendo al ejército. Pero es más poderoso los de que están de parte del pueblo de Dios, como lo vimos en la escuela dominical. Ezequiel 38 dice, seguimos con la ilustración. Vemos estos, ya tenemos claro que detrás de los ejércitos hay ángeles, tanto buenos como malos. Ezequiel 38 nos va a ayudar mucho a seguir ilustrando esta verdad. Hijo de hombre, pon tu rostro. Esto es hablando con Ezequiel. Ya pasaron 1000 años después de Gog y Magog, de estos muchachos. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Así que estamos viendo aquí dos cosas, los nombres y la parte geográfica. También es importante, y no solo nos da los nombres de los demonios que están involucrados en esto. Parece que nunca mueren los demonios. Ya Gog está muerto, Gomer, y está muerto Magog, pero no los demonios que controlaron a Gomer y a Magog, hermano. Así que, y la tierra es la área geográfica, que también aquí es importante, en tierra de Magog. Príncipe soberano de Misec y Tubal. ¿Quién es Misec y Tubal, hermanos? Así que estos no eran cualquier hermano, sino los que controlaban, los que mandaban a toda la multitud. Eso nos lleva a los reyes. Y profetiza contra él. Dice, la región geográfica, por ejemplo, aquí menciona en el 5, Persia, Cus, Fut, con ellos todos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma. Togarma era el hijo de Gomer.
Por eso menciona el control que tenía tanto de la región como de la familia o de su pueblo. ¿Contra quiénes pelea Gog? Aquí es lo importante, porque es la guerra que estamos viendo aquí. Dice, para arrebatar despojos, versículo 12, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y aquí está, dice, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que es Israel. Ese pueblo que fue esparcido por muchas veces, primero en Egipto, segundo a Babilonia, y después de Cristo por todo el mundo, pero siempre recogido por la nación, por Dios. Siempre lo regresa a su pueblo. 2000 años vagaron fuera de Israel, hasta que gracias al Señor Estados Unidos e Inglaterra fueron países que de alguna manera ayudaron a volver a su pueblo, a su tierra. Y eso es hermoso por parte de nosotros, de lo que vemos. Dice, vendrás tú de tu lugar, versículo 15, de las regiones del norte, el área geográfica, dice, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Este ejército no venía solo dirigido por un rey, sino también por Gog, que es un genérico de un demonio, ¿verdad? Y dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. O sea, ¿contra quién era la guerra? En ese entonces contra Israel, el pueblo de Dios. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. O sea, cómo Dios está profetizando algo contra personas que ya murieron y Dios lo vuelve a traer a Jerusalén. Hermanos, pero qué cosa, ¿verdad? Como les dije, los hombres mueren, pero los demonios no. O sea, lo trae con Jerusalén y se cumplió. Pero ¿qué lo vemos en Apocalipsis 20, a Gog otra vez? 2000 y tantos años después, acá está otra vez. Y en Apocalipsis 20 no son 2000, no sabemos cuántos, ya van 4000. O sea, es demasiado el tiempo, pero acá va a volver a estar Gog otra vez. Y eso es para ver de quién se trata esta guerra. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 17, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en el tiempo pasado por mis siervos los profetas? El Señor controlándolo todo, orquestándolo todo. Dice de Israel, dice los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre de ellos. Ya Dios había dicho que iba a traer a Gog sobre de ellos. Y acuérdense, Gog no existía, pero el demonio que lo guió sí. Y ese es el nombre que se le da. Así que vemos aquí, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien yo hablé? Yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas. Ahí está bien claro. Lo mismo vemos también aquí, que cuando llegaron a destruir al pueblo de Israel, lo destruyeron, y las mismas cosas, fuego y azufre. Versículo 22. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Ves qué ilustración tan hermosa tiene la Biblia? Para no equivocarnos, ella se vale de sí misma, se interpreta sola. Ezequiel 39, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estamos hablando de reyes o demonios que controlan reyes. Guerra ganada por Dios, dice el versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás tú. Como lo vimos, esta guerra está ganada. Desde Génesis 3, 6. Es la declaración de Dios. Es lo que Dios le dice a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará en la cabeza. Guerra ganada. Dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y esto es lo importante, hermanos, que identifiquemos. Y pondré fuego sobre Magog. Y aquí vemos, ¿dónde estamos hablando? Un tiempo, muchos años después, miles de años después que Magog estaba muerto. Y otra cosa importante aquí, estamos viendo que Dios controla todo. La hora, día, mes y año.
¿Esto qué es? Soberanía completa de Dios en las cosas pequeñas, hasta en la hora, en las cosas más mínimas. Dice: he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Allá Dios puso un día, aquí en nuestro texto también Dios puso un día, pero también puso hasta el año y la hora. O sea, está bien experimentado, soberanía del Señor. Versículo 16: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Los ángeles, tanto buenos como malos, se cuentan por millones. Solamente aquí en el libro de Apocalipsis se habla de 75 veces la palabra ángeles entre plural y singular. Apocalipsis 5 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Como lo ven, los ángeles se cuentan por millones. No estamos solos, estamos en una guerra, una guerra espiritual, envueltos quiéramos o no. Como lo ilustra perfectamente Daniel también. Voy a traer unos textos de Daniel que nos ayudan mucho a entender esta guerra, que es una guerra compuesta entre soldados, entre hombres y los ángeles involucrados en ella, tanto buenos como malos. Seguimos con la misma idea. Aquí vemos cómo Dios controla el escenario, teniendo control de ambos frentes en las guerras. Daniel 10:20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? El ángel viene en la respuesta a una oración de Daniel. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, los medos y los persas. Era todo un imperio. ¿Y qué dice aquí el ángel? Tengo que pelear contra el príncipe, y no con ellos. El ángel no peleaba con los soldados, él iba a pelear contra el príncipe que guiaba a esos soldados de Persia. Y al terminar con el príncipe de Persia, al terminar con él, dice: el príncipe de Grecia vendrá, Alejandro, el príncipe de Grecia. O sea, también con él venían demonios. Y también, ¿y quién es eso? Es el mismo demonio, Gog, ¿se me entiende? El que está siempre con los reyes. Pero aquí está involucrado siempre ángeles y hombres. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Ok? Hay príncipes con ellos, hay demonios con ellos, sí, pero también con el pueblo de Dios. Miguel, vuestro príncipe. Y Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquellos tienen nombre, también el nuestro tiene nombre. El de ellos se llama Gog, el de nosotros se llama Miguel. Y está peleando por su pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, sí, es guerra, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertada a tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Otra vez, guerra y a la vez promesas hermosas para los pueblos de Dios. Lo mismo, de eso trata el Apocalipsis, de una guerra ganada. Características de este ejército destructor. Versículo 17, segundo encabezado. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de azufre, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego como azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Fuego, humo y azufre. Siempre estas cosas, por estas cosas siempre han estado envueltas en la guerra. Siempre tiene que ver con eso. El fuego y el azufre constantemente están relacionados con los juicios de Dios con sus enemigos. En Génesis 9:24 vemos en el caso de Sodoma, cuando fue destruido el pecado, cómo lo hace el Señor. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Dios controlando, Dios soberano, usando tanto medios naturales como medios sobrenaturales. Yo les digo, hermanos, que si el que orquesta es Dios, el único que nos importa cómo lo hace. Lo hace usando medios naturales o medios sobrenaturales, usando al diablo, usando a un ángel bueno, usando a un ángel malo. Lo vimos con Josué, la historia de Josué. Josué está luchando, está peleando, pero viene Dios y mata con granizo, con piedras como de granizo, a un montonón de soldados.
Josué con espada, dice, fueron más los que mató el granizo que los que mató Josué con la espada. Una guerra con hombres y de una manera sobrenatural. Y no obstante con eso, ¿qué hace Josué? Se está acabando el día, oró al Señor, Señor, detén la luna y detén el sol. Y se detuvo el sol y se detuvo la luna. Medios sobrenaturales y Josué luchando hasta que terminó la derrota. Eso es nuestro Dios. Él controla todo y hace lo que Él quiere. El Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidad, fuego y azufre. Viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dios lo hace. Así use aviones o simplemente fuerzas sobrenaturales. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá. Estos son los enemigos de Dios, los hombres que siguen a la bestia, dice. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Otra vez, fuego y azufre. Instrumentos para crear juicio de parte del Señor. Y por último, Apocalipsis 20:10, que también es otra forma de verlo, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Estas son las cosas con las que Dios derrota a Satanás. Donde estaba la bestia y el falso profeta, todos los enemigos de Dios terminan en el mismo lugar y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 19. Pues el poder de los caballos, estamos viendo estas características de los caballos, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí vemos nuevamente a los caballos como instrumentos de guerra, las más sofisticadas en su época. Ahora, solo comparados con aviones cargados de las más sofisticadas armas nucleares o todo tipo de más moderno de armamento, ¿verdad? Antes siempre eran caballos. Ezequiel 38:4. Y te quebrantaré y te pondré gafiros en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes. Este texto que lleva a muchos a espiritualizar esta porción pierde de vista el verdadero propósito de Juan, que es mostrarnos la perpetuidad de la interpretación válida para todos los tiempos. Sí, en aquel tiempo Juan no podía hablar de tanques, no podía hablar de aviones, no podía hablar de bombas nucleares, porque hubieran dicho que se comió y que estaba loco, no hubiera tenido ningún uso. Entonces, pero el uso que Juan hace del futuro no tenía buen uso para aquellos, pero ya tiene un sentido para nosotros, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban como con fuego, con azufre. Entonces aquí ya tiene más sentido. Mostrarnos, dice, los caballos fueron la máquina de guerra más sofisticada en aquel tiempo, y a la vez el hecho de que el poder de matar y dañar estaba en su boca y la cola, que es su cola era como cabeza de serpientes para lanzar fuego y azufre, abre la puerta para ilustrar perfectamente otro tipo de instrumentos de guerra de nuestras épocas. Y ahí es donde entra esa parte. Así que si Dios en las guerras para ganarlas usa granizo como rocas de fuego y hace llover fuego, está bien, pero si usa aviones, bombas nucleares y todo eso, también es Dios. Es el mismo Dios, el punto es el mismo. Yo no quiero que caigan eso, lo que no quiero que cambien la porción, porque hermanos, he oído mensajes de este mismo texto donde deben espiritualizar, ¿sí me entienden? No lo hacen, y donde deben alegolizar cambian las cosas. Por ejemplo, en el texto pasado miraron tanques, miraron aviones donde no los había, y aquí donde sí los hay no ven nada. Dicen que lo que salía de la boca de los caballos es la palabra, es el pecado, es la blasfemia. Esto no dice el texto. Los otros paralelos hablan de guerras. ¿Por qué yo voy a cambiar el orden? Porque le dan vuelo a la mente todo lo que se les ocurre o todo lo que leen. Pero no, hermanos, la palabra de Dios se interpreta sola. Así que vemos, dice, pero no tengamos la realidad espiritual, el hecho de que todo está dirigido por Dios, los medios ángeles de todo tipo. Y las mismas causas del por qué las guerras tienen un origen espiritual y tienen su inicio en el corazón humano. Si hay cosa espiritual aquí, obviamente,
siendo la causa principal del pecado, las mismas causas de la guerra. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Como les dije, pasiones desordenadas. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden quedarse quietos, dice, las cuales, dice, combaten, término militar, guerra, combaten en vuestros miembros. Está hablando de guerras, de combate. ¿De dónde empiezan? Del corazón de los hombres. Vemos aquí cada rato Corea, en China, construyendo armas y armas, están preparando porque un día le vamos a vencer a Estados Unidos. ¿Dónde se está formando la guerra? En el corazón de unos hombres. De unos hombres que tienen pasiones desordenadas, emociones desordenadas. Codicia, si no tenéis, matas, ardes de envidia y no podéis alcanzar, combatís, ahí está otra vez, términos militares, y luchas, términos militares, pero no tenéis lo que deseas porque pedís mal. Así que esa es la parte espiritual que sí tiene el texto, el proceder de las guerras. Esto nos introduce a nuestro tercer encabezado, la causa final de las guerras, la idolatría. Esta es una parte inicial de donde comienzan, pero hay algo en el trasfondo más amplio de esto. Versículo 20, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que mató solo la tercera parte, y cuando habla de 200 millones, hermanos, la tercera parte serían como 200 millones realmente ahorita. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Este es el problema. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Los juicios contra los impíos, lejos de arrepentirse, los hacen blasfemar. En Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esa no es la manera. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Dice versículo 11 del 16, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Como le digo, los paralelos se repiten, no se arrepienten de eso. Es solo la predicación del evangelio glorioso de Cristo que salva y que lleva a los hombres al arrepentimiento. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por si fuera poco, es por esta locura para muchos de la predicación de la palabra. Parece una locura que a pecadores, vasijas de barros, Dios haya escogido para predicar el evangelio que salva, como lo dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso Pablo decía que él no quería predicar con humana sabiduría, para no poner una mancha en la cruz de Cristo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y todavía hoy, yo no quiero estar en una iglesia como esta, no creen en los milagros. ¿Cómo que no creemos? Creemos en este que viene aquí. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo, pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿sabes en cuál es el milagro de nosotros? El que Cristo les dijo, esta generación adúltera perversa demanda señales, quiere milagros, pero no se les va a dar el milagro ni señales, sino el de Jonás, que así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo de Dios esté en la tierra 3 días y 3 noches. Ese es el milagro más grande, el que salva. ¿Quieres milagros? ¿No te basta ese? ¿No te basta el evangelio de Cristo? ¿O qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que venga alguien y te multiplique 5 panes y 6 panes y 3 pescados y te dé de comer? ¿O qué prefieres? ¿Que venga Cristo y te diga, yo soy el pan de vida? El que come ese pan volverá a tener hambre, el que come de este no tendrá hambre nunca más. Eso es lo más importante. Parece una locura, pero esto es como Dios quiso salvar al mundo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, hay que predicar el evangelio, hay que llenar las bancas. La gente tiene que conocer. Todo el mundo llena sus bancas, sus casas de gente. Ya ve cómo es el mundo. Presenta una fiesta, anuncia un buen grupo musical, una buena comida y no tienes dónde sentar a la gente. O sea, ese es el punto. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo la predicación del evangelio de Cristo pondrá fin a los ídolos del corazón. El hombre debe arrepentirse, pero no lo hace con los juicios. Solo Dios transforma los corazones de los hombres. Es solo Dios por medio del evangelio. Por eso cuando Juan termina la epístola de Juan, o sea, cuando él termina con la primera epístola de Juan, hay un texto tan raro que ahorita lo voy a mostrar en la tercera ilustración, donde dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Qué es eso? Así cierra Juan. Cuando está 5 capítulos tiene su primera epístola, y así concluye el 5.º capítulo. Hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Bueno, voy a tomar tiempo para las aplicaciones, no crean que terminé. ¿Por qué? Porque si este mensaje no lo aplicamos correctamente a la iglesia, estamos perdiendo el tiempo, hermano. O sea, ya saben esto, qué bueno que lo sepan, pero vamos a aplicarlo. Vamos a ver qué hacemos con este mensaje si ya lo entendieron. Primera aplicación. El inicio de todo conflicto, las pasiones desordenadas, las guerras, tienen su origen en el corazón. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, sí, pero también las guerras. El creyente debe saber perfectamente con quién lucha y cuáles son sus armas de guerra. Hermanos, este mundo no es para pasivos. Ay, yo no me meto con nadie. Pues quieras meterte o no te metas, tampoco Cristo se metía con nadie y estaba en guerra. O sea que aquí no hay de esos pacíficos. ¿Sí me entienden? Esa es mentira. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. No hay paz para el impío. Así que estás en guerra. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Así es como ganamos la guerra. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué quiero armas? Porque estás en guerra. Pero las armaduras de Dios, para que puedas estar firmes contra las hechanzas del diablo. ¿Ya ves quién está detrás de todas las guerras? Tanto espirituales como reales. Satanás. Dice, porque no tenemos lucha, nuestro texto, contra sangre ni carne. Eso se refiere contra hombres. No, los hombres están dirigidos, sino contra quién los dirige. Contra el mentado Gog, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, en este siglo. En el otro ya no va a haber guerra. Toda la dispensación se compone de este siglo y el siglo venidero, este presente siglo malo y el siglo venidero. En este siglo nos casamos y nos damos en el casamiento, en el otro no se van a casar, se van a dar en casamiento. Seremos como los ángeles. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, porque el día está marcado, la hora, el mes, el año, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, está firmes. Así que nuestras armas, ¿cuáles son? Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ves? Esa cosa, ese chaleco de malla que se ponen ahora, que antes era como una coraza, tiene que ser nuestra verdad. Y dice aquí, y vestidos con la coraza de la justicia. Y está la coraza de la justicia, es la justicia de Cristo imputada. Solo los santos que se cubrieron con la justicia de Cristo pueden resistir. Es el arma que nos protege, es como un escudo que nos sella a nosotros. Dice, la defensa. ¿Cómo hacemos defensa? Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Dice, sobre todo tomad el escudo para hacer defensa de la fe, con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Puros términos militares, guerra.
Pero aquí estamos viendo la parte espiritual. ¿Cómo vencer estas guerras? La fe. Nuestro ataque. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo pelea la iglesia? Lo vamos a ver en un cuadro precioso en Apocalipsis 11, donde vamos a ver la iglesia. Vamos a ver 2 árboles, 2 olivos, aceite virando para los candelebros, los 7 candelebros que representan la iglesia. Y cuando pregunta Ezequiel, Señor mío, ¿qué es esta imagen? Le dice el Señor, es la iglesia. No, no le dice así, pero eso le dice. Le dice, no con espada, no con espada, ¿ni qué? Ni con ejército, sino con mi espíritu. Hablando del Espíritu de Dios, y es como se ganan las guerras. No es con espada, no es con ejército. La iglesia lo hace con el Espíritu, que es la palabra de Dios. Es hermoso. ¿Ves cómo se conecta todas estas imágenes espantosas? Es doctrina. Es la misma Biblia, aquí la tenemos. Orando en todo tiempo. Este es el jaque mate. Orando en todo tiempo. ¿Sabes cuándo salen los juicios? ¿Sabes cuándo se desataron los sellos? Hasta que llegaron las oraciones de los santos, las perfeccionaron. Y en respuesta a las oraciones de los santos vienen todas estas juicios a la tierra. Las oraciones son poderosas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque es el que nos guía a la verdad de la palabra. Las oraciones de los santos tienen que ser en el nombre de Dios, dirigidas a Dios, en el nombre de Cristo, dirigidas por el Espíritu Santo. Segunda aplicación. Los juicios en la tierra vienen como resultado de las oraciones de los santos, como lo dije ahorita. Como también la paz de la tierra. Por eso somos exhortados a orar por los hombres que los demonios de las guerras utilizarán, que los demonios de las guerras utilizarán. Ya saben cuáles son, por los que usa Gog. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2:1, exhorto, eso es nosotros, estamos aplicando este mensaje, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, a que rueguemos, a que oremos, a que pidamos. Dice, y acciones de gracias. Cuando se estén cumpliendo esas oraciones, hay que dar gracias a Dios, que es lo que hacemos cada miércoles. Damos gracias y pedimos, ¿verdad? Dice, por todos los hombres, ¿sí? Por todos los hombres, dice, por los reyes, oigan eso, y por todos los que están en eminencia, por los que controlan, los que tienen control, porque esos son los usados por Gog, por Satanás, para hacer las guerras, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No quieres guerra? Hay que orar. Es la manera de vivir quietamente. Cuando los hombres se portan bien, hay paz. Mientras Salomón caminó con Dios, todos sus enemigos estaban en paz. Pero cuando dobló sus rodillitas a Baal, se soltaron los enemigos, hasta con Salomón. Tercera aplicación, es la que más me interesa esta, por eso me dejé el tiempo. La causa principal, la idolatría que controla las pasiones de los impíos. No se arrepintieron de su idolatría, dice. Por eso tienen sentido la advertencia con la que Juan nos despide de su primera epístola y nos advierte del peor ídolo, el cual será el enemigo antagónico del libro que estamos exponiendo. Hermanos, Juan se despide de la epístola diciéndolo, vámonos al Apocalipsis. Les voy a enseñar cuál es el peor ídolo de todos, aunque ya nos lo enseñó en la epístola. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y ahora se va al Apocalipsis a hablarnos de ese ídolo. ¿Cuál es ese ídolo del que Juan nos quiere hablar? Hay 3 clases de idolatría. La que mencionó el texto de nosotros, porque esta es una imagen para que sepamos de qué se trata. Porque todos nosotros, lo primero que cuando se le dice a un cristiano de idolatría, ay, yo ya no creo en la Virgen. No, ya estás en el cielo. Ay, yo ya no creo en santos. Ay, no, qué felicidad. No, olvídate de esa. ¿Sí me entiende? Olvídate inclusive la que se predica en la Reforma. La que se predica en la Reforma es el corazón, una fábrica de ídolos. Ni de esa te voy a hablar.
la peor de todas, el Cristo falso. El Cristo falso, porque lo primero que dicen, aquí también predican a Cristo, ahí leen la Biblia, pero ¿cuál Cristo? ¿Estás seguro que no es el falso? Ese es el que nos advirtió el Señor Jesucristo. Dice, ¿de qué ídolo habla Juan? La respuesta, del peor de todos, del más sutil. Así se llama ese sermón que prediqué, la sutileza de la idolatría, de ese versículo. El más sutil, el Cristo falso, del cual el Señor nos advierte en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí nos trata de advertir del engaño. ¿Por qué, Señor? Porque vendrán muchos en mi nombre. Está lleno de iglesias, por donde quiera hay iglesias, diciendo, yo soy el Cristo. Aquí se predica a Cristo. Dice, y muchos engañarán. Versículo 23. Entonces si alguno os dijera, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Por qué no se predica tanto esto, hermanos? No se habla de esto. Ahorita estos les encanta, ¿sabes qué? Pastor peleando con Ana Maldonado. ¡Ah! Y todo el mundo oyendo esa basura. ¿Sí me entienden? Y los videos por cantidades. ¿Qué están oyendo ahí? Nada. Esto es lo que es la palabra de Dios. Lo más importante. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible. Este engaño es tan grande que si fuera posible aún a los escogidos. O sea, es tan grande el engaño. Un Cristo falso, ¿sí? También Juan, por medio de la doctrina, nos advirtió de eso. Cuando dice, Juan, hijitos, guardados de los ídolos, amén. Los comentaristas dicen, pues yo no sé de qué ídolos habla Juan. Si en la primera epístola no se habla de ídolos, y pum, cierran el paréntesis. Dije yo, wow, aquí no hay nada entonces. Pues yo prediqué un sermón de allí, sí encontré los ídolos, encontré a al peor. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Qué es el anticristo? Un Cristo falso, un usurpador. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¡Wow! Y eso no es todo, fíjate lo que dice. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros. ¡Wow! Sí, son cristianos. Son cristianos que no están conformes con lo que tú enseñas y se van y ponen otra iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué, Señor? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido para nosotros. Hermanos, si quieres plantar una iglesia, primero plántate en una iglesia. ¿Sí me entiendes? O sea, andas loco por plantar iglesia, pero no estás plantado en ninguna. O sea, dice, con nosotros, dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, ¿qué dice aquí? El consuelo, la garantía. Es una guerra difícil de ganar, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa es la bendita palabra de Dios. Y primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de los espíritus ahí está Gog. Ahí están los espíritus de los malos, de todo el engaño, la mentira, el Cristo falso. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ay, le preguntan los dispensacionalistas a los pastores, pastor, ¿y qué hay del anticristo? Ni te preocupes por él, primero la iglesia va a ser raptada cuando ya estés en atiquet con lo que sigue después con ese personaje. Y dice Juan, andan por el mundo, por todos lados. Entonces, ¿cómo dicen que hasta el último va a salir? En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, hermano. Cualquier doctrina que es burlada de esta manera, ese es el espíritu del anticristo. Dice, no, pero cada quien tiene tener diferente opinión. No, Señor, no. Cualquier espíritu que no confiese que Jesús vino en carne, se les hace difícil que Cristo, ese judío que se cansaba, que lloraba, ese era Dios. Las dos naturalezas de Cristo es una doctrina importante como todas las que tenemos. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Todo aquel que tuerce las doctrinas es el espíritu del anticristo.
No digas acá también se predica a Cristo, no, hermanos. Hijitos, pero fíjate cómo viene siempre el consuelo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A qué se les parece este texto? Este es el texto doctrinal de lo que le pasó a Eliseo. El mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¡Qué hermosura! Esa es la palabra de Dios. Interpretándose solo, y por último, y con este cierro, segunda de Juan 1:7, para que veas que aquí aparece ese. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Te fijas? Quienes esto hacen es el engañador y el anticristo. Cualquier doctrina importante que se tuerza, ahí no está Dios, sino el anticristo. Cualquiera que se extravía, dice el 9, y no persevera en la doctrina de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces han oído? Ay, ustedes los reformadores nomás doctrina, doctrina. Se pasan hablando de doctrina. ¿Qué dice aquí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina otra vez de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque qué cosa tan grande es escuchar tu palabra. Qué consuelo a nuestra alma temerosa, pecadora. Gracias, oh Dios, por guardarnos de todo mal, por mostrarnos tu verdad, por llenarnos de esperanza en tu palabra, de ánimo, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios y porque no estamos huérfanos. Gracias porque nos diste de tu mente y nos guías a la verdad. Gracias porque decidiste salvarnos siendo tan pecadores. Gracias, Padre, por esta iglesia y por mis hermanos. Te ruego que les guardes sus mentes, que no sean llevados por todo viento de doctrina, que se queden quietos en tu palabra. Únenos, Señor, danos ese amor entre hermanos para permanecer unidos. Te ruego por cada uno de ellos para que nos perdonemos las faltas unos a otros y nos unamos en el amor de Cristo Jesús. Amén.